Buen día, soy Aura Fischer y soy estudiante de psicología. Ahorita actualmente cursando la materia de psicología experimental. Ok, empecemos hablando de los constructos. Los constructos no son más que construcciones teóricas que se desarrollan para resolver ciertos problemas científicos. El constructo está más allá del proceso mental concreto que se conoce como ideación y proceso físico-social que implica la comunicación. Por eso algunas ciencias como la matemática lo consideran a los constructos como objetos autónomos, aun cuando no tenga una existencia real, pues. En la psicología, un constructo es una categoría descriptiva bipolar que permite que cada individuo organice las experiencias y los datos de la realidad. El constructo puede entenderse como una entidad hipotética que resulta difícil de entender en el marco de una teoría científica. El psicólogo norteamericano George Kelly, entre los años 1905 y 1967, desarrolló la teoría de los constructos personales, que eran generalmente abreviados como TCP, los cuales apoyan en el alternativo constructivismo, postulado fisiológico de acuerdo con el cual cada uno contribuye con un significado a cada experiencia, con un resultado de una construcción personal. Este psicólogo sostenía que la realidad estaba sujeta a diversas construcciones personales y que entre ellas había algunas de provecho y otras muy negativas. Por otra parte, el constructo es algo que se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o controvertida por ende necesidad constante de evaluación. Una de las características del constructo es que no cambia en el paso del tiempo. No cambia con el paso del tiempo después de ser cuantificada, medida y determinada. Por ejemplo, podemos mencionar estas como la personalidad, la memoria, la psicomotricidad, la gravedad, la evolución, las células, entre otros. Ahora bien, lo que son las variables independientes las definimos como algo conceptual de las variables identificadas en la investigación, la cual refleja la expresión del significado o plano teórico que el investigador le atribuye a cada variable para fines de cumplir los objetivos específicos planeados. Según Tamayo y Tamayo en el 2003, la definición conceptual es necesaria para unir el estudio a la teoría. Por otra parte, Arias en el 2006 señala que una variable independiente es una característica o cualidad de magnitud o cantidad susceptible a sufrir cambios y es un objeto de análisis y medición, manipulación, control de investigación. Ahora bien, las variables dependientes son las variables de prioridad o características observables de un objeto de estudio que puede adoptar o adquirir diversos valores, y esta variación es susceptible de medirse, según Tapia en el 2000. Las variables que reciben el nombre de independientes son las variables que se van a explicar, o sea, en el objeto de investigación que se intenta explicar en función de otras variables, según Tapia en el 2000. La clasificación de las variables por su contenido y por su uso. Por su contenido, ahí existen las variables numéricas, que son aquellas en las cuales se almacenan valores numéricos positivos o negativos. Es decir, almacenan números del 0 al 9 con signos más y menos y el punto decimal. Las variables lógicas son aquellas que solo pueden tener dos valores, el cierto o el falso, y están representadas en resultados de comparación, entre otros datos.
Ahora, las variables alfanuméricas están formadas por caracteres alfanuméricos, es decir, letras, números y caracteres especiales. Las variables para su uso, tenemos lo que son las variables de trabajo, que son las que reciben el resultado de una operación matemática completa y que se usan normalmente dentro del programa. Las de contadores, que se utilizan para llevar el control de números de ocasiones en las que se realiza una operación o cumple una condición, con los incrementos generales de uno en uno. Y las acumuladores, que son las formas que toma una variable y que sirven para llevar sumas acumulativas de una serie de valores que se está leyendo o calculando progresivamente. Se puede decir que las variables tienen una clasificación, las cuales se clasifican en 5, pues. En la de naturaleza, posición de investigación, escala de medida, amplitud y abstracción. Las de naturaleza se clasifican en 2, cualitativas y cuantitativas. Y las cuantitativas se dividen en discretas y continuas. En cambio, en la variable de posición de investigación se clasifican en 3, dependientes, independientes y extrañas. La escala de medida también se clasifica en 4, tiene 4 subclasificaciones. Las nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Y la de amplitud se clasifica en individuales y colectivas. Y las de abstracción en 3, se clasifican en 3. Generales, intermedias y de indicación. Muy bien, esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención.